¿Recuperado ya o cómo está? No, totalmente recuperado no, estoy haciendo tareas administrativas. Bi- Momentáneamente no, el cansancio físico que tengo todavía no me da como para empezar mis actividades. Bien. Bueno, cuéntenos un poquito, porque siempre que charlábamos anteriormente era como que estaba del otro lado, nos contaba las sensaciones, las cuestiones que tienen que ver con los pacientes que usted atendía, tanto en la terapia de San Francisco como aquí en la ciudad de Morteros, pero le ha tocado a usted y en algún momento hasta nos dijeron que no la pasó bien, que tenía que dormir con oxígeno, ¿fue así? Sí, fue así realmente. La última entrevista que hice fue con ustedes. Ujú. Fue el miércoles 4, que yo ya estaba medio cansado, que uno le atribuye ese cansancio físico al trabajo que venía haciendo en San Francisco realmente, porque esa fue la semana más complicada de San Francisco, donde había 24 pacientes ventilados en el respirador, y uno aducía a eso el tema de estar tanto tiempo con los pacientes, y bueno, el viernes comencé con síntomas propios, sobre todo dolor muscular generalizado, un dolor insoportable, y cansancio, mucho cansancio, así que decidí hacerme el hisopado, la PCR, de la cual la mandé a Córdoba, y efectivamente el viernes de la noche, ya sábado a la mañana me llegó el resultado de que era positivo. Los primeros días realmente fueron, si vos me decís que eran los primeros días, era con un cuadro, un dolor muscular generalizado, dolor de cabeza, y al tercer día estaba durmiendo, descansando, y realmente me despertó la falta de aire. Y me despertó y tuve que llamar al hospital, la gente se comportó muy bien conmigo, me hicieron medicación, me alcanzaron un tubo de oxígeno y bueno, y el otro día, al día siguiente, que fue el lunes, yo consulté a la parte privada, me hice hacer una tomografía, de lo cual me da que tenía una neumonía por COVID, que sería más o menos lo que tienen todos los pacientes que se complican, ¿sí? Sí. Bueno. Y me sugirió internarme y bueno, yo decidí con mi familia pasarla en casa. Ujú. No la pasé bien los primeros 4 o 5 días realmente, la verdad que no fueron muy alentadores. Hasta pensé en realmente en tomar la posta y internarme. Y bueno, después empecé con fiebre, antibiótico y bueno, con el apoyo de mucha gente salí adelante en mi domicilio. No hizo falta internarme. Pero la verdad que la falta de aire estuve hasta el jueves pasado con oxígeno en mi casa. Doctor, ¿y su familia fueron positivos? ¿Estaban aislados? El primer día me aislé solo hasta la espera del resultado. Cuando llegó el resultado decidieron todos que nos aislemos todos juntos, de los cuales Máximo hizo síntomas, mi señora hizo síntomas y Paulina, mi nena más la más chica, la compañerita de tu hija, Ujú. no hizo absolutamente nada, ningún síntoma. No tuvo, y es la que más estaba cerca nuestro, porque dentro de toda la pieza de mi hijo está más alejada. Me da la sensación que en un caso como el suyo juegan dos cosas. Primero el conocer, porque es Sí. terapista, conoció, vio lo que pasó y conoce de medicina y de la enfermedad. ¿En cuánto juega la psicología en todo esto? Un montón. Por ejemplo, la enfermedad iba por la izquierda y mi cabeza iba por la derecha y no se juntaban nunca. O sea, yo pensando en mi placa, pensando en mi enfermedad y pensando en lo que yo veía en San Francisco. Ujú. Eso no jugó para nada, de lo cual me tuve que medicar para tranquilizarme un poco porque realmente si no le iba a pasar peor. Realmente sí, sí, no jugó, es un paso bastante para atrás, fue Ujú. el saber, el conocer y sobre todo la placa, ver mi placa y comprobar y corroborar que son placas muy similares a las pacientes que están internados en San Francisco, ¿no? Doctor, y me imagino a usted lo afectó mucho más. ¿Puede ser por la carga viral en el lugar donde usted trabaja, que es la terapia allí en San Sí, Francisco? sí, hablando con mi jefe y todo se hizo, desde la carga viral que venimos cargando todos los médicos que trabajamos, médicos y enfermeras, que Ujú. trabajamos en el área de COVID, siempre generalmente es mucho más superior a los demás. Y a veces médicamente se dice que cuando uno está muy estresado bajan las defensas. Usted se lo Sí, notaba en este último tiempo sí. bastante cansado. Y todos los que escucharon mi última nota decían que me notaban cansado y agotado. Mis compañeros me decían,
me llamaron automáticamente posteriormente a eso, me dice que descansara un poco, que parara un poco, porque realmente me notaban cansado hablando. Si vos, no sé si me notas ahora, pero en este momento, si vos me cuesta respirar. Si Sí, te digo sí. la verdad, me cuesta. O sea, no puedo terminar de entablar bien una conversación porque me cuesta respirar. Claro. No llego todavía a respirar como tendría que respirar. Y esto me va a ir 2 o 3 meses fácil, más todavía, para empezar a respirar bien como corresponde. Si no se complica con nada, ojalá que no se complique más con nada. Doctor Damián, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va, Damián? Buen día. Bueno, es un placer escucharlo, que se esté recuperando. Bueno, justamente esa era mi consulta. ¿En qué momento de la recuperación está? Y empezando la recuperación, o sea, desde el alta, de no contagiar más, ya de poder salir de mi casa a hacer algunas tareas, que yo pagos, o venir acá como vengo ahora en el hospital a firmar papeles y esas cosas. En este momento estoy en esta tarea. Claro. Otra tarea realmente todavía no me da el cuerpo para hacerlo. Claro. No me da porque me canso, me agito, me canso. Claro. O sea, Bueno, no puedo. como usted decía, le va a ir tiempo para que vuelva, digamos, entre comillas, a la vida normal, digo, la vida que llevaba antes. Sí, y ojalá que no vuelva a la vida que vivía antes, porque Claro. una vida, dirían todos mis amigos, una vida de loco. Yo vivía para y por el hospital. Yo me levantaba a las 6:30 de la mañana y estaba en el hospital y hasta las 10 de la noche y yo no me acostaba sin saber lo que pasaba en el hospital. O sea, y al otro día levantarse y volver a hacer lo mismo. O sea, eso tampoco es bueno, volver a todo eso. O sea, de a poquito veremos cómo vamos a ir con todo esto, ¿no? Doctor, me decían también familiares suyos que usted tenía mucho cuidado con sus familiares adultos mayores. ¿Hace mucho que no los ve o que no comparte, por ejemplo, un almuerzo, una cena? Y yo con mi papá dejé de verlos 20 días antes de lo que me pasó, de lo que me pasó a mí, ya cuando vi que se estaba desatando con muchos casos en San Francisco, opté por no almorzar más, no verlos más, solamente los domingos por ahí almorzamos, tampoco es que estaba todos los días, pero sí por ahí el domingo mis papás son gente grande, adultos mayores, tienen 84 años, y bueno, y con todas las medidas de la precaución, yo hasta 20 días antes aproximadamente de que se desatara todo esto, yo ya lo había dejado de ver. Por eso mis padres no tuvieron ningún inconveniente. Fue así, realmente, cuando yo di la nota informando que tuve COVID, mis padres no eran contacto estrecho porque yo ya lo había dejado de ver hace bastante tiempo. Y ahora va a ser un mes más o menos que vivo con mi mortero, están mis padres morteros, pero no, todavía no los fui a ver desde el alta. Teóricamente hoy iba a tomar la decisión de ir a visitarlos, realmente, para que vean que estoy bien, porque realmente por teléfono una cosa, pero para que te vean a uno, que lo vean bien personalmente. Está más flaco, me dijeron. También. Eso llega rápido, esas cosas. Está flaco, gordo, llega rápido. Doctor, ¿usted en algún momento supuso que podía tener el virus? Supuse no, que me podía llegar a contagiar, sí, por el lugar por el donde laburo, trabajaba, y por todo la carga viral y el estado, o sea, el estado de cansancio y el agotamiento que tenía, el estrés, pero que me iba a enfermar, no. Que los síntomas empezaron el día viernes, el mismo día que yo me hisopé. Ese mismo día empezaron los síntomas, o sea, lo demás días era el cansancio, que uno le atribuye el cansancio físico al laburo que uno en el trabajo que uno viene haciendo, pero los dolores, que son realmente el que lo padeció y el que tuvo dolores realmente insoportables, lo empecé a tener el día viernes, tipo 8:30 de la mañana, que fue cuando yo me hisopé, llamé a San Francisco, llamé al director del hospital, le pregunté si ya habían salido las muestras a Córdoba, me dijeron que todavía no, le pregunté si me podían esperar mi muestra, para que saliera y llegara urgente lo más antes posible a Córdoba, me dijeron que esperaba mi muestra, les mandé mi muestra, y así, como soy personal de salud, tanto en Mortero, esencial en Mortero como en San Francisco, mi resultado llegó en el transcurso del día, llegó. O sea, a última hora del viernes, pero llegó. Me imagino que por lo que pasó, por lo que están pasando ustedes, personal de salud y toda la gente que los rodea, ¿qué les generó ver Miramar y las sierras de Córdoba con todo lo que ha pasado este fin de semana? Y la verdad que no, nada bueno, no es bueno lo que ha pasado. Realmente es como decir, no nos importa la enfermedad. Eso es lo que pensamos nosotros. O sea,
no nos importan los médicos, no nos importa la enfermera, no nos importa la bioquímica, que estamos 24 horas atrás de esto. Ayer 38 casos y todavía, si vos me decís, no son ninguno de los casos estos de fin de semana que pasó. Esto lo vamos a ver realmente, si llegó a pasar algo acá con gente de Mortero, lo tendríamos que ver recién el fin de semana próximo, lunes, martes de la otra semana. Esa es la realidad. Pero total empatía hacia el personal de salud. Para mí eso, y yo creo que el intendente se disculpó. Yo lo conozco, el intendente, trabajo hace 12 años, 13 años en Miramar y se le fue de la mano. No es una persona que yo creo que se le fue de la mano. Tengo enfermeras que trabajan allá y que las policías mismos le decían, por favor, vuélvanse, y la gente no hacía caso y por algún lado se metía a Miramar. Me parece que yo creo que está bien esto de que nosotros podamos salir, que estén los restaurantes abiertos, que estén los lugares abiertos, pero no creo que esta sea la forma de parar esto. No, es imposible. Esto, al contrario, esto día a día va a crecer más y esperemos más casos, ¿sí? Y puntualmente, doctor, aquí en la ciudad de Mortero, de estos más de 350 casos de que arrancó el tema de la pandemia, ¿cuál es el análisis que hace? Y el análisis es que hay más, menos distanciamiento social, más juntadas, como quien le dice, más reuniones clandestinas, en donde el otro día estaba viendo una, no sé si era cierto o no, en el medio del campo. Se debe a todo eso. Se debe a la falta de distanciamiento social, sobre todo. Sabiendo que con un barbijo, con alcohol en gel y con el distanciamiento podemos prevenir un 90 hasta un 95% de la enfermedad. O sea, no es mucho lo que se le pide a la gente. Se le pide un poco de colaboración, porque si no colaboramos, esto no lo sacamos adelante a ninguno, hasta que no venga la vacuna. Y cuando venga la vacuna no sabemos cuándo va a venir la vacuna y tampoco todavía se sabe qué efecto produce la vacuna. Doctor, ¿y ahora que se vienen las fiestas, esto preocupa más? Y preocupa siempre. Nosotros le pedimos a la familia y vamos a seguir pidiendo a las familias que se junten en reuniones familiares, pero reuniones familiares chicas, o sea, no de tanta gente junta en lugares cerrados. Más vale que lo hagan en lugar abierto, porque no es que no se va a permitir o no se van a juntar. La gente se va a juntar lo mismo en la fiesta de Navidad, de Año Nuevo, y bueno, lo que le pedimos nosotros es que por favor que colaboren con un poco con el distanciamiento, que no esté una reunión con 200 personas, 100 personas. Si juntate una fiesta con uno, juntate una fiesta con otro. Tratemos de ayudar, colaborar un poco con la salud. Porque si no colabora la sociedad, no colabora con nosotros no podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Lamentablemente, nosotros más que brindarle lo que le podemos brindar en el hospital, hacerle el hisopado, el testearlo, ver si positivo o si negativo, si aquel tiene síntomas se puede quedar internado en el hospital de campaña, el que no tenga síntomas lo va a pasar en su casa, pero más de eso tampoco nos podemos poner, vienen por ahí, nos llaman por teléfono diciendo que hay gente que está en aislamiento y está en la calle. Bueno, pero nosotros no podemos hacer todo, no podemos poner un vigía, poner un policía en cada casa viendo qué hace cada familia. O sea, cada familia se tiene que hacer responsable de sus actos. Doctor, más allá de que el virus, como siempre decíamos, tenía que llegar, ¿le sorprende la cantidad de casos que hay hasta el momento? Y bueno, y como usted decía, los que va a haber todavía. Me sorprende en la cantidad de casos morteros, pero los casos siguen estando, ¿sí? Si bien han bajado muchos casos, ¿sí? En la provincia creo que hay 500, creo que, si no leí mal anoche, 500 de algunos, ha bajado un 50% de casos. Claro, pero acá en Mortero le pregunto, doctor, puntualmente aquí, ¿le sorprende la cantidad? Sí, nos sorprende la cantidad. Sí, totalmente nos sorprende la cantidad. Digamos, no era lo que se esperaba. No, para nada. Estaba bajando los números en San Francisco, estaban bajando los números en la provincia, estaban bajando los números en otras localidades donde había muchos casos, y ahora nosotros, totalmente nos sorprende la cantidad de casos en Mortero. Son 464 los contagiados en toda la provincia, que usted decía recién el dato. Sí. ¿Y a qué se debe esta suba? Porque vamos en contraposición de lo que pasa en el país, que viene bajando y viene bajando la provincia, y nosotros en nuestra, no es solo Mortero, sino San Guillermo, Suardi. A lo que hablamos hace un rato, Juan Manuel, le falta distanciamiento social, la falta de
del uso del barbijo, el compartir vaso, salir salir en reuniones familiares, reuniones clandestinas y juntarse. A eso se debe. Meramente se debe a eso, no hay otra forma. A mí me hicieron una pregunta, dice, ¿por qué solamente de tu caso hay 3 aislados que son tu familia? Porque yo traté de cuidarme, traté de hacer las cosas. Si vos estás diciendo no el distanciamiento social, no las reuniones familiares, entonces yo cumplí con todo. Yo traté de cumplir lo más posible. Entonces, por eso mismo pasé 3 casos, una solamente, que fueron mi familia, que son los que tuvieron contacto estrecho conmigo. Porque el resto, yo con mis amigos, si bien iba a un negocio de un amigo, estaba con el barbijo, trataba de estar más de 5 o 6 minutos, charlar 2 o 3 minutos, irme, no era contacto estrecho, porque tenía todas las medidas de seguridad. Usaba el barbijo, usaba el alcohol en gel. Entonces por eso mismo a mí fueron solamente 3 contactos estrechos. Pero hay gente que tiene 30 contactos estrechos, 40 contactos estrechos. Entonces, eso significa que no hay cuidado. No hay cuidado, no se cuidan. O sea, vos llegaste a la casa, llego a tu casa, me saco el barbijo, te abrazo, compartimos el vaso, compartimos la botella, y eso no va. Lamentablemente no, eso no va. Doctor, en el caso, porque surgió recién un interrogante, y a lo mejor yo estoy mal informado o estoy informando mal. En el caso de ser positivo, ¿cuántos son los días de aislamiento? En el caso de recuperarse bien. Los días de aislamiento en un caso positivo normalmente se dice 14 días, aunque el COE últimamente dice que si de los últimos 10 días, ¿sí? En 10 días, los últimos 4 días vos no tuviste ni síntomas ni fiebre, ya se te puede dar el alta a los 10 días. Bien. Positivos. No así los contactos estrechos. Los contactos estrechos sí o sí tienen que estar 14 días porque son el periodo que pueden llegar todavía a dar positivo. En el caso, por ejemplo, particular, lo pongo como nombre propio porque trascendió su nombre, el de Vale, Gandino, que fue aislada hace 8 o 9 días, si no me equivoco. Primer hisopado negativo, segundo hisopado positivo, 9 días. ¿Ella cómo se cuenta? Para ponerla de ejemplo, ¿desde ahora que dio positivo o...? Y ella ahora en este caso, si bien estuvo aislada hace 9 días, se le da positivo a partir de los días de los síntomas. O sea que tiene que ahora, por lo menos, mínimo 10 días más. Mínimo del contacto, mínimo son 10 días, ¿sí? Si no tiene ningún otro síntoma, sí. Si en estos últimos 10 días, por ejemplo, los últimos 3 días los cursa sin ninguna sintomatología, sin ningún fiebre o síntoma, se le da el alta. Sí. Bien. Doctor, ¿se presume más o menos a cuántos casos podríamos llegar? Digo, teniendo la experiencia por ahí de San Francisco, de Córdoba, ¿se presume más o menos a cuántos casos podríamos llegar aquí en la ciudad de Morteros y cuándo podría empezar a descender la curva? No, la verdad que cuántos casos más podemos tener, no te lo puedo decir. Esto depende de muchos factores, entre ellos con los que estamos hablando hace un ratito. Y no sé cuál es la segunda. ¿Cuál es la segunda? Y más o menos teniendo en cuenta los periodos tanto de Córdoba, de San Francisco, que bueno, que es un periodo de pico y que después comienzan a bajar. Estimativamente, aquí en la ciudad de Morteros, ¿cuándo comenzarían a bajar los casos? Y teóricamente habría que esperar ahora este pico si hubo gente de Mortero en Miramar. Si no hubo gente en Miramar... La mitad. Hubo mucha la mitad gente. eran de Mortero. Lamento decirle que hubo mucha gente, doctor. La mitad de Mortero. Bueno, tenemos que ver, hasta después de eso no te puedo decir cuándo va a bajar el pico. Bien. Porque de ahí tenés que multiplicar, dicen que por un contacto son 10, claro, que tenés que ver el ambiente y lo demás, así que imagínate lo que puede llegar a pasar. Claro. Doctor, Lo que sí te puedo decir que en San Francisco el número de camas de pacientes que está en asistencia respiratoria ha disminuido un 50%. Sí, eso... Yo la última vez que estuve había 24 respiradores y en una semana, el jueves, había 12 respiradores. O sea, funcionando. O sea que ha disminuido. Por eso mismo también la provincia quiere en estos momentos empezar a darnos un poco de licencia de vacaciones a nosotros, los médicos que trabajamos en terapia, que somos los únicos hasta ahora que no hemos tenido nunca ni una semana sanitaria, ni día de licencia, nada. Hace desde del 21 de marzo que se decretó la cuarentena que nosotros no tenemos día de vacaciones, no tenemos descanso, o sea, todos los días tenemos que estar aprendiendo. Y creo que tanto médica, clínicamente como psicológicamente necesitan.
totalmente. Yo tengo mucho, o sea, en San Francisco tuvimos el 30% 33% de los médicos de terapia, somos 13 médicos, tuvimos 5, o sea, un poquito más a lo mejor, cursamos la enfermedad, ¿sí? De los cuales quedaron los otros 10 trabajando, a pleno, o sea, mientras nosotros no estamos. O sea, esa gente está realmente agotada. Ujú. Sí, llámese doctor Galo, llámese doctor Abelo, que son los dos médicos de acá de Mortero, llámese como todos los otros médicos que trabajan que están allá. Pero el doctor Galo, por ejemplo, y el doctor Abelo son dos médicos de terapia, excelentes, aparte de ser amigos, excelentes profesionales, que no han bajado los brazos y están yendo a San Francisco y van hasta veces 2 veces por semana para poder suplantar lo que no podemos ir nosotros, los otros enfermos. Entonces, necesitamos realmente descanso, no solamente físico, mental. Yo Ujú. creo que la parte mental en todo esto también influye un montón. Acá me hace Mucho. una pregunta para usted. Esto no sé si la cobramos como consulta o no, pero dice, yo tengo, bueno, ni idea, me dio negativo, mi hija le hicieron un hisopado, le dio negativo, pero tiene algo de moco y se lo mandaron a Córdoba y tenemos que estar aisladas las dos. ¿Por qué si dio negativo? Que le pregunte a usted. ¿Cómo? O sea, si hicieron el hisopado, Las dos les dio negativo. Su hija sí, tiene una manifestación de un poco de moco. sí. Se mandaron a Córdoba. ¿Por qué tienen que estar aisladas si dieron negativo? ¿Qué se mandó a correr Lo- los laboratorios. Está bien, es así. Se le hace cuando nosotros sospechamos que tiene síntomas de COVID, se le hace el hisopado rápido. Muchas veces el hisopado rápido da negativo. Y si la doctora que está haciendo el hisopado o el doctor que está haciendo el hisopado en este momento consideran que tienen síntomas o tuvieron contacto estrecho, se le hace la PCR y se lo manda en aislamiento hasta que venga el resultado de la PCR. Bien, Si la PCR esa que viene de Córdoba corrobora que es negativa, se le da el alta. bien. Doctor, ¿ya pensó el nombre en quién le va a delegar un poco de trabajo, no? Porque por lo que Estamos escuchaba, en eso. lo que escuchaba Ayer, anteriormente, digo, volver a esa vida ayer, anterior, no. Entonces hay que delegar un no. poco. Ayer justamente cuando me hablaron por si podía darle una charla con ustedes, que sería esta, yo estaba reunido con el secretario de Salud y viendo muchos de esos temas. Bien. Estamos tratando de resolver esos temas. Aparte, creo que es claro, si usted no delega un poco, Lourdes no le abre más la puerta. Te digo que Juan Manuel, que me sacó el teléfono, me lo dio recién el jueves pasado, que tenía un Zoom con mis compañeros de San Francisco, pues si no, hasta el jueves pasado me lo había sacado. Dice, me sacó los teléfonos, no me sabía ni hablar por teléfono, todo lo recetaba ella. Muy bien. Doctor, hablaba de esta reunión. No está confirmado todavía, digo, que va a dar un paso al costado, ¿no? No, No está nadie habló de dar paso al costado. No, Estamos le digo, viendo como de estaba reunido, digo, y tiene que descansar. No, reunido reviendo la situación mía, mi situación, de cómo bien. estoy, de qué puedo hacer, qué no puedo hacer y cómo vamos a seguir de ahora en más. Bien. Que uno de estos casos, que delegar un poco y no hacer todo yo, sino que haya un ladero o alguien que también, por favor, me colabore conmigo, nada más que eso. Bien. No es que yo dé un paso al costado y yo digo, no, listo, acá voy, me renuncio y me voy. Sí está reviendo lo de San Francisco, eso sí. Lo de San Francisco, reviéndolo, y todo se revé. Ujú. Todo hay que reverlo. Todo hay que reverlo, hay que ver cómo sigue de ahora en más todo esto y bueno, veremos. Bien. Y uno piensa que pasé la pandemia, la gripe A, pero no, esta es mucho más dura que la de la gripe A. Y es mucho más larga y uno piensa que con la vacuna esto tendría que aminorar, que tendría que calmarse un poco, que tendría que disminuir un montón los casos, que ya se está pensando, por ejemplo, que en San Francisco se van a hacer 2 terapias, una terapia polivalente para aquellos pacientes que realmente no tengan COVID, que en este momento se están mandando a clínicas privadas porque no pueden estar en el hospital, y hacer una parte para COVID, porque sospechan ya que los casos mejor pueden llegar a disminuir un poco con el tema de la vacuna. Hay que esperar la vacuna. Vos me decís apresuradamente ahora si voy, ¿qué hago con San Francisco? Y momentáneamente voy a seguir, pero Claro. pero bueno, hay muchas cosas para hablar también cuando vaya a San Francisco. Y para el gobierno, si te digo la verdad, como me dieron el alta, pensaban que yo el día martes tenía que ir a trabajar. Ujú. Y yo personalmente no estaba en condiciones de ir a trabajar. Así que hablé con mis superiores y bueno, ellos me entendieron.
Ujú. Realmente, ¿me entendieron? Para la provincia yo tendría que ir a trabajar allá. Ujú. Claro. O sea, para recursos humanos de la provincia, yo ya estoy de alta. Claro, Sin digamos, ya venir está a de mi alta para casa, volver al trabajo, claro. sin Claro. venir a ver en mi casa cómo estoy yo, cómo me siento yo, si me falta el aire, si no me falta el aire, si estoy bien, si estoy mal, nada. O sea, porque se cumplieron los días, entonces ya estaría Claro. recuperado. Ya Claro, estaría. para recursos humanos yo estaría de alta. Exactamente, yo tendría que ya presentarme a trabajar. Una vergüenza. Doctor, bueno, agradecerle estos minutos, poder charlar distendido, poder, bueno, que nos alegramos mucho que se haya recuperado. Sabemos, y por lo que nos contaban familiares cercanos suyos, que no la pasó nada bien, y bueno, Sí, realmente. la verdad que, bueno, nos alegra mucho que esté recuperado y que pueda ya empezar a disfrutar de los suyos. Listo. Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel. Un abrazo Un grande, abrazo grande para ustedes. Chau, Chao, chau. chicos, hasta luego. Allí pasaba el doctor Fernando Lledo, director del hospital. Bueno, además también Fernando trabaja, como lo decía él, en la terapia intensiva del Hospital Iturraspe, donde por allí vivió las peores semanas. Sí, yo también. En la última nota que recuerdo que le hacíamos, hasta en algún momento en la parte final se había quebrado. Sí, Se lo notó que se le sí, entrecortaba sí. la voz, más allá del cansancio, y sí,